Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora. Estaba haciendo clic, clic, clic y daba vueltitas y vueltitas y vueltitas. Y ya felizmente entró sin problema. Ya estaba al borde de la histeria. Así es que ya, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca trabajar 3 categorías gramaticales más. Así es que nuestra clase va a estar suave en realidad. Bueno, cuando uno escucha la palabra adverbio, como que se asusta un poquito. Dice, ay no, el adverbio no. Volvamos al sustantivo, por favor. Volvamos al verbo. A veces uno le da un cierto temorcillo, el adverbio, ¿no? Y yo me acuerdo en el colegio, ¿no? Cuando tocaba la clase de lengua, ¿no? Bueno, en mis épocas eran pues así, más prehistóricas, ¿no? Pero cuando tocaba la clase de lengua decía el adverbio, y uno así como que, no, el adverbio no, decía, ¿no? Sin embargo, el adverbio es más sencillo que el sustantivo. ¿Mm? Cuando hemos visto sustantivo, la frase nominal, el sustantivo cumple muchas funciones, ¿no? Puede ser sujeto, puede ser vocativo, puede ser OD, OI, agente, Dios mío, ¿no? El adverbio no. El adverbio, básicamente, a nivel de oración, cumple una sola función. Una sola, una, una sola. ¿Es más sencillo? Sí. Como categoría gramatical, sí. Y es diferente tener una categoría gramatical como el sustantivo, que cumpla 10 funciones, a otra que cumpla una sola función, una sola función. Hay diferencias, ¿no? Pero yo no sé por qué siempre hemos tenido temor al adverbio. Hoy día va a ser nuestro amigo el adverbio, ¿ya? Hoy día. Además del adverbio nos toca ver también la preposición, que a veces suele ser compleja, y las conjunciones, ¿no? Que las vamos a ver hoy día y las vamos a ver de aquí a 2 semanas, porque las conjunciones que vamos a ver hoy son las mismas que vamos a trabajar en oración compuesta subordinada. Entonces, hoy día vamos a ver las subordinadas, o sea, ya las adverbiales de pronto, que es lo que se ve en la última semana de gramática, hoy día las vamos a ver. Y en la última semana de gramática la vamos a volver a ver, pero desde la perspectiva de oración compuesta. Pero la vamos a volver a ver. Usted no se da cuenta que sé que a veces que es medio repetitivo, ¿no? Porque se ven desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces hoy ya vamos a ver ya las subordinadas adverbiales, imagínense. Hoy vamos a ver el último tema de la gramática, solo que desde el punto de vista de las conjunciones, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver adverbios, preposiciones y conjunciones. Entonces, denme un minutito para subir la presentación y empezamos, ¿ya? Listo, ahora sí, ya está. Vamos a ver entonces estas 3 categorías gramaticales y vamos a empezar con el adverbio, que tiene siempre de por medio este mito de que es muy difícil, pero en realidad es más sencillo que el sustantivo, imagínense. ¿Ok? Bueno, como las categorías gramaticales que vimos anteriormente, podemos definir al adverbio según estos 3 criterios,
que sería el criterio morfológico, sintáctico y semántico. Y si usted recuerda, cuando vimos morfología hace, no sé, 4, 5 semanas, más, ¿no? Habíamos visto la clasificación de palabras y las palabras se clasificaban en base a su variabilidad en uno de los criterios. Y uno de ellos era justamente que no podían flexionarse. Habían palabras que no necesitaban, no querían, no podían establecer flexión de género y número. Y se les consideraba palabras invariables. ¿Se acuerda que vimos? Contabilizamos palabras invariables. Y en esas categorías gramaticales encontramos al adverbio, a la preposición y a la conjunción. Entonces, estas tres categorías gramaticales tienen morfológicamente la misma característica. Palabra invariable. Por eso es que cuando dicen están medio asustadas, a uno le dan ganas de decir, de establecer concordancia, ¿no? Si digo, mi tía está medio asustada, me dan ganas de decir media asustada, ¿no? O sea, como que tengo la tendencia a flexionar, concordar, cuando estamos en una frase nominal. Por eso es que el adjetivo concuerda con el sustantivo. Por eso es que el determinante concuerda con el sustantivo, porque en la frase nominal se exige concordancia de género y número. Se exige. En cambio, fuera de la frase nominal, y más aún con el adverbio, no hay esa exigencia. No hay esa exigencia. Yo puedo decir medio asustadas perfectamente, no concuerdan ni en género, ni en número, porque el adverbio no necesita establecer concordancia. No le interesa establecer concordancia. Por eso es que usted lo ve y no concuerda. Hay algo como que no concuerda, y está bien, porque el adverbio no se flexiona, no establece flexión, no le importa establecer flexión. Nadie le pide establecer flexión. Y se presenta así, como palabra invariable. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos? Si observamos ese asustadas, ¿no? Es un adjetivo. Y la frase adjetival, ¿qué tiene? Como núcleo, un adjetivo. Y como modificador directo, un adverbio. La frase adjetival presenta adverbios como su modificador directo. Por eso es que medio está modificando de forma directa a asustadas, ¿no? En intensidad, ¿no? Esa es la posición del adverbio, una de las posiciones del adverbio. Modificar al adjetivo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿le vamos a encontrar dónde? Dentro de una frase adjetival. Por ejemplo, como medio asustadas, como algo cansados, como demasiado apurados. Ahí tenemos tres frases adjetivales. ¿Y el adverbio qué hace? Acompaña al adjetivo. Pero ya sabemos que no establece concordancia. No le interesa. ¿Ok? Sintácticamente, ¿qué funciones cumple? Ya estamos viendo que modifica el adjetivo. Esa es una. Esa es una. Pero además puede modificar a un adverbio, como en el ejercicio final que dice, lo dejó bastante lejos. Y lejos es un adverbio. ¿Y qué hace el adverbio? Modifica a otro adverbio. ¿En dónde? En una frase adverbial. Entonces ya ve dónde es que se encuentra el adverbio. En una frase adjetival modificando al adjetivo. En una frase adverbial modificando al adverbio. Pero principalmente, recurrentemente, generalmente, ¿dónde se encuentra el adverbio? Modificando a verbo. Eso es como que lo que uno más recuerda, lo que destaca. Modifica verbo. Eso no se olvide. Modifica el verbo. Cuando dice Jaime trabaja aquí. Aquí es un adverbio. ¿Y qué está haciendo? Modificando al verbo trabajar.
Entonces, si usted observa sintácticamente, vamos a poder encontrar el adverbio en esas tres ubicaciones sintácticas, en esas tres funciones sintácticas, no en otra, no en otra. Porque a veces uno se confunde y dice, es que el adverbio me confunde porque yo lo veo por aquí, lo veo por allá, lo veo así, lo veo así. Solo hay tres funciones sintácticas, no hay más. Tres funciones sintácticas. Y la más recurrente es modificar a verbo. ¿Y qué función cumple como modificador de verbo? Circunstancial. Nada más. Claro que sabemos que puede estar modificando un adjetivo en una frase adjetival, sabemos que puede estar modificando a otro adverbio en una frase adverbial, pero principalmente modifica verbo y cumple una función circunstancial, una función general, evidente, a nivel de oración, circunstancial. Entonces, ¿es fácil de detectarlo? Pues sí. Si me dicen ese contexto, esas tres posiciones, pues sí, sí. ¿Y semánticamente qué valores tiene? Ah, pues el adverbio, ¿se acuerdan, no? ¿Qué valores semánticos tiene? Lugar, tiempo, modo, afirmación, negación, duda. Esos son los valores que tradicionalmente tienen y que tienen, ¿no? O sea, tiempo, lugar, modo. Los más comerciales, los más destacados. Afirmación, negación, duda. ¿Eso? Esos son los valores semánticos. Cuando veamos oraciones compuestas subordinadas adverbiales, veremos otros valores más, ¿no? Pero el adverbio como tal, esos valores, nada más. Pero ¿por qué suele ser complejo el adverbio? Porque a veces yo siento que me confunde, porque a veces siento que es muy complejo. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dan una oración como esta? Y me dicen, pues, ¿no? Los niños llegaron, no, ayer llegaron pocos niños a la fiesta. Ay, veo esta palabra, pocos. Más sencillo. Ayer llegaron pocos. Y entonces ahí puede ser que yo tenga ese tema con el adverbio en que sienta que me confunde, ¿no? En que sienta que, ay, ya recordaba por qué no me gustaba el adverbio, ¿no? Por estas circunstancias medio ambiguas, ¿no? Que me confunden y que no sé si son adverbios o no, porque yo sé que la palabra poco es un adverbio, pero yo me pregunto, ¿en esas oraciones está funcionando como un adverbio? A ver. Si me dicen que el adverbio tiene tres posiciones sintácticas, que modifica a verbo, que modifica a adjetivo o que modifica a otro adverbio, yo me pregunto, ¿en esas oraciones está modificando alguna de esas tres categorías gramaticales que me dice que el adverbio modifica? En alguna de esas dos oraciones está cumpliendo la función sintáctica de adverbio o no, o qué función cumple, o qué función podría ser que están cumpliendo. Miren, desde la S, yo ya me doy cuenta que no es un adverbio. Porque el adverbio es poco, no pocos. O sea, ahí yo ya, si yo recuerdo eso, que el adverbio es invariable y que el adverbio no se flexiona y a que el adverbio no le interesa establecer concordancia de género, de número, no le interesa, no puede, no quiere, yo automáticamente digo, no es un adverbio, porque el adverbio es poco. O sea, ahí yo puedo deslindarlo solo recordando el criterio morfológico, solo por ahí. Pero si todavía dudo y digo, no, pero dice poco, si el adverbio es poco, pero puede ser, tengo que fijarme en el contexto. Y el contexto
de la primera oración que dice, de la primera expresión que dice, llegaron pocos niños, esa palabra pocos está modificando a niños. Y entonces, ¿qué categoría gramatical es esa? Aquella que modifica de forma directa a un sustantivo. ¿Se acuerdan? La misma frase nominal. Y habían dos categorías gramaticales que modificaban de forma directa un sustantivo. Una de ellas eran los determinantes y la otra eran los adjetivos. No había más. No había más. En una frase nominal, las dos categorías gramaticales que modificaban un sustantivo eran los determinantes y los adjetivos. No había más. Entonces, en ese contexto de pocos niños, yo veo que es una frase nominal, donde el núcleo es niños, donde pocos es un modificador directo y donde pocos es un determinante. Entonces, ahí no es un adverbio. ¿Qué es? Un determinante. El determinante establece concordancia con el sustantivo. Sí, niños, plural, género masculino, pocos, plural, género masculino. Si hubieran sido niñas, hubiese dicho, llegaron pocas niñas. ¿Se da cuenta? Si hubieran sido niñas, hubiese sido pocas niñas. Esa palabra pocos está concordando en género y número, y eso no lo puede hacer el adverbio. Pero los determinantes sí. O sea, si usted analiza, se va dando cuenta qué categoría gramatical es. Y cuando digo llegaron pocos, ahí lo puedo ver un poco más, porque digo, no está el sustantivo, pues. Entonces, ahí no está modificando el sustantivo. Ahí sí puede ser un adverbio, ¿o no? ¿Qué dice? Ahí sí puede ser un adverbio, porque no está el sustantivo, ¿o no? ¿Qué está haciendo la palabra pocos? Cuando dice llegaron pocos, ¿qué está haciendo esa palabra pocos? ¿Mm? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está reemplazando al sustantivo. Se da cuenta que no dice pocos niños, pero ese pocos hace referencia a los niños, a que llegaron pocos niños, pero no utilizo niños, utilizo pocos que reemplaza a niños. Y entonces, ¿qué categoría gramatical era esa que su razón de existir, su razón de ser, era reemplazar al sustantivo? ¿No? Porque hay una categoría gramatical con esas características, ¿no? Reemplazar al sustantivo. ¿Se acuerdan? El pronombre. Entonces, cuando digo llegaron pocos, que estoy diciendo de pocos niños, es un pronombre. Es otra categoría gramatical que está reemplazando al sustantivo. ¿Se da cuenta? Entonces, quizá por eso es que no me gustaba el adverbio cuando estaba en el colegio, ¿no? Porque podía ser, pues, un adverbio, o podía ser, pues, un determinante, o podía ser, pues, un pronombre, y entonces ahí ya mi vida era triste. O sea, ya, no quiero vivir, por favor, quítenme el adverbio. Pero si usted analiza el contexto, lo va a poder ver, así como acá que más o menos de pronto lo está viendo, ¿no? O sea, ya desde hecho yo lo veo y digo, no es adverbio, porque no es pocos, sino poco. Desde ahí, por ejemplo, si lo dudo, veo el contexto, y el contexto me dice que en el primer caso es determinante y en el segundo caso es un pronombre, por el contexto, por lo que refiere, por lo que representa. Y entonces ahí me voy dando cuenta cuándo es que no es un pronombre, ¿cierto? Perdón, cuándo es que no es un adverbio. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Ahora, nosotros vimos por tildación hace 7 semanas, Jesús, habíamos visto cuándo es que
Una palabra que funciona como un adverbio, al estar acompañada con un determinante, con un artículo, las cosas cambian. ¿Se acuerda cuando habíamos visto tildación del sí, por ejemplo? ¿No? Miren, ¿qué pasa si tenemos dos oraciones aquí? Por ejemplo, viajará mañana respecto a viajará en la mañana. De repente yo veo los enunciados y digo, son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si digo viajará mañana, mañana es un circunstancial de tiempo, ¿ya? Y si digo viajará en la mañana es un circunstancial de tiempo. Entonces, si cumplen la misma función a nivel de oración, son iguales, cumplen la misma función, pero no son las mismas estructuras. Cuando me dicen solamente mañana, de viajará mañana, mañana, yo veo una sola palabra, mañana, una sola. Y esa sola palabra expresa tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esa palabra, en su esencia, en su ADN, ahí adentro, ahí en su esencia, tiene esta característica semántica de tiempo. Ahí en su ADN, adentro, expresa tiempo. Y basta una sola palabra, porque su esencia es expresar tiempo. Eso es un adverbio, por ejemplo. Pero si vemos la otra oración que dice en la mañana, yo me acuerdo que la mañana, ese la de la mañana, ya no es un adverbio, porque la está haciendo que la palabra que viene, que es mañana, funcione como el núcleo de la FN, funcione como un sustantivo, funcione como un nombre. Lo está obligando. ¿Se acuerdan que los adverbios se pueden sustantivar, se pueden nominalizar, convertir en un nombre? Porque el artículo lo está obligando. ¿Se acuerdan? Dijimos, Pedro me dio el sí. Y ese sí ya no era un adverbio, no lo puedo contabilizar como un adverbio porque es el sí. Ese él obliga a que el sí sea el núcleo de la FN y funcione como un sustantivo. Lo mismo sucede acá, lo mismo. Entonces, la mañana ya no es un adverbio, es un sustantivo. Y cuando digo en la mañana, yo tengo tres categorías gramaticales diferentes. Tengo en, preposición, tengo la, determinante, y tengo mañana, que ahí es un sustantivo. Entonces tengo preposición, determinante, sustantivo, que los tres se unen para expresar tiempo. Que los tres construyen una frase preposicional que puede expresar tiempo. Sí, pero sucede que no es la naturaleza del sustantivo expresar tiempo. No es la naturaleza del determinante expresar tiempo. No es la naturaleza de la preposición expresar tiempo, porque tiene significado contextual. Entonces, ninguna de esas tres categorías tiene en su esencia expresar tiempo semánticamente. Pero la palabra mañana solita sí, porque es un adverbio. O sea, se da cuenta que a pesar de que cumplen la misma función de ser circunstanciales de tiempo, las estructuras son diferentes. Cuando en la primera la sola palabra basta para expresar tiempo porque es su naturaleza semántica, en el otro caso necesito de una construcción, de una frase que puede expresar tiempo. Sí, la frase preposicional puede expresar tiempo, pero es una frase con categorías gramaticales diferentes. ¿Se da cuenta? Entonces, estructuralmente no es lo mismo. Viajará mañana no es igual que decir viajará en la mañana. Además hay una variación semántica, además, ¿no? Pero a pesar de que son circunstanciales y a pesar de que ambos expresan tiempo, no es lo mismo. No son las mismas categorías gramaticales. ¿Se da cuenta? Entonces, usted ya sabe cuándo sí puede encontrar un adverbio
y cuándo no. Ese es el conflicto que a veces tenemos, ¿no? ¿Cuándo es que sí lo encuentro y cuándo es que no? ¿Y cuándo es que sí? Cuando está modificando un verbo, cuando está modificando un adjetivo o cuando está modificando a otro adverbio. Ahí es que encontramos a un adverbio, ahí, en esas tres posiciones sintácticas, en esas tres funciones sintácticas, ahí. En otros casos, no. Si modifico un sustantivo, no, no, no. Solo en estas tres, ¿se da cuenta? ¿Mm? ¿Qué más podemos saber del adverbio? A ver. Se presenta de tres maneras. Lo podemos encontrar con una sola palabra, que sería forma simple, ¿no? Lo podemos encontrar con la terminación mente, ¿no? En una construcción de palabra derivada, y lo vamos a encontrar en una locución adverbial, ¿ok? Entonces, el adverbio se va a presentar de estas tres maneras. Ya sabemos, una sola palabra, simple. Con dos o más palabras, locución. Y con la terminación mente, es un adverbio construido a partir de una derivación. Ahora, todas las palabras terminadas en mente son adverbios. Todos son adjetivos más el sufijo mente. ¿Se acuerdan cuando vimos morfología? Ya habíamos visto los morfemas gramaticales, ¿no? Y habían sufijos adjetivizadores, ¿no? Cuando decíamos nación y nacional, ese al convertía los sustantivos en adjetivos. Este mente convierte los adjetivos en adverbios. Entonces, todas las palabras terminadas en mente son adverbios, porque es una construcción de una derivación. Ágilmente, cortésmente, rápidamente, lentamente, ¿no? Adverbios. Entonces, todo el mente y lo cuenta. Ahí hay un adverbio. ¿Ok? Ahora, de repente, cuando vemos una sola palabra, puede ser complejo porque no sabemos si es que es un adverbio o no. ¿Cómo yo reconozco si es que es un adverbio o no? Porque trato de recordar sus valores semánticos. ¿Qué valores semánticos tiene el adverbio? Tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, duda. Si yo recuerdo esos valores semánticos y veo que una palabra expresa eso, es un adverbio. Que una palabra expresa afirmación, es un adverbio. Que una palabra expresa lugar, es un adverbio. O sea, si yo recuerdo las características semánticas del adverbio, en su esencia, en su ADN, lo que hay adentro, es un adverbio. Porque se dan cuenta, se acuerdan, que una palabra puede expresar esa esencia semántica. Sí, y es un adverbio. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Y también podemos encontrarlo en forma de locución. ¿No? Locución. De pronto las locuciones adverbiales no son de uso muy frecuente para nosotros, que somos jóvenes, ¿no? Pero las personas mayores utilizaban muchas locuciones adverbiales, ¿no? Incluso en provincia las usan más que en zona de costa. Y en otros países se utilizan mucho locuciones adverbiales. Nosotros no sé por qué no tanto. Por lo menos los de costa, por lo menos los más jóvenes, ¿no? No tanto. Yo me acuerdo cuando, pues, hace cuántos años, 20 años, ¿no? Y me iba a estudiar en la universidad, entonces mi abuelita me decía, ay, antes que te vayas ayúdame a cocinar, ¿no? Entonces uno, ay, tenía que ir a estudiar, tenía que hacer mil cosas, pero tu abuelita dice que le ayudes y le ayudas, ¿no? Entonces ya, abuelita, te ayudo, ¿no? Sacaba las zanahorias, sacaba las alverjitas, las papas, las pelaba y comenzaba a hacer todo a la vez, ¿no? En 5 minutos yo hacía el guiso, ¿no? Y mi abuelita me dijo, no, 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 si me vas a ayudar así, no, a tontas y a locas, no. Entonces yo me quedaba pensando, ¿me ha dicho tonta? ¿Me ha dicho loca? No, no suena tan feo como un insulto, pero ¿qué quiere decir? Yo seguía aplicando, haciendo las cosas rápido. A tontas y a locas, no. Así, no. Así no quiero que me ayudes. Y ese a tontas y a locas es una locución adverbial que quiere decir desordenadamente. Es como que lo hizo a tonta y a loca. Lo hizo desordenadamente. Entonces, las personas mayores
suelen utilizar estas locuciones adverbiales, ¿no? Cuando dicen, en un periquete, en un cinquito, en un santiamén, poco a poco, de sol a sol. Tu papá trabaja de sol a sol para darte las cosas. ¿Se acuerdan de esas expresiones, no? De sol a sol, en un periquete, en un cinquito. Entonces, cuando yo construía una expresión con varias palabras que me daban un valor adverbial, se conoce pues como una locución. Es una construcción de varias palabras que tienen el valor de un adverbio. Y estas locuciones suelen ser mayoritariamente modales, ¿no? Modales, ¿ok? He visto que en otros países se utilizan mucho locuciones adverbiales, mucho, pero nosotros no tanto. Por lo menos que yo conozco, no tanto. ¿Qué más? Entonces ya sabemos cómo podemos encontrar el adverbio. Simple, derivado, en locución. ¿Ah? Las formas en que vamos a encontrar al adverbio. ¿Ok? Y luego tenemos los valores semánticos. Los valores semánticos son importantes porque yo puedo detectar un adverbio, ya saben, una sola palabra puede ser un adverbio. Claro que sí, en su forma simple, por el valor que tiene, ¿no? Entonces me dicen, de repente, quizá, tal vez, a lo mejor, ¿no? Ya veo que hay una sola palabra, quizá. Veo que hay una locución, a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué expresan? Duda. Es un adverbio de duda. Si me dicen sí, afirmación, adverbio de afirmación. Efectivamente, ciertamente, adverbio de afirmación. Nunca, adverbio, negación. Jamás haría eso, jamás, negación. ¿Se da cuenta? O sea, el valor semántico es lo que tenemos que recordar. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo así. Modo. Lo hizo adrede. Modo. Lo hizo lentamente, fácilmente. Modo. ¿Se da cuenta? Mañana viajaré. Hoy viajaré. Ahora viajaré. Después viajaré. Tiempo. Tiempo. Llegó aquí. Irá cerca. Irá lejos. Estará allá. Lugar. ¿No? Y cuando tenemos ese muy, demasiado, extremadamente, mucho, poco, cantidad. Entonces, si yo logro reconocer, recordar este valor semántico, es que yo voy a encontrar un adverbio. Ya sabe que hay otras posibilidades, ya sabe que puede encontrar una frase preposicional, una frase nominal, ya lo sabe usted. Pero estos son los valores semánticos de esencia del adverbio, porque no es la esencia del determinante expresar tiempo, no es la esencia del sustantivo expresar tiempo, ni afirmación, ni negación, ni duda, ni cantidad, no es su valor esencial, pero en el adverbio sí, es su característica de esencia. Entonces, si usted recuerda los valores semánticos, puede fácilmente conectar con el adverbio por este aspecto semántico. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, entonces hemos visto rápidamente, ¿no? Las definiciones que tiene el adverbio, sea morfológica, palabra invariable, sea sintácticamente las funciones que cumple de modificador de verbo, de adjetivo o de otro adverbio, y las características semánticas que expresan pues afirmación, negación, duda, cantidad, tiempo, lugar, modo. ¿Ok? Es importante, es importante. ¿Ok? Ya sabemos que puede estar en una sola palabra, en una locución o en una construcción con el sufijo adverbializador mente.
Ya es como que lo hace un poco evidente, ¿no? Y hemos reconocido, sin duda, estos valores semánticos que hay que tenerlos muy en cuenta para poder detectar el adverbio con facilidad. Con facilidad. ¿Ok? Listo. ¿Qué más nos toca ver? Las preposiciones. Vemos ahora las preposiciones y luego las conjunciones. Y con eso terminamos. En realidad, nuestra clase de hoy es corta, ¿eh? Corta. Ay, Jesús, los ejercicios de aplicación. Siempre me olvido de ellos. Dice ahí, identifique los adverbios según su significado. Ok, ¿cuántos hay? ¿Qué valor semántico tiene? De pronto. Y en el punto 2 ya están subrayados, o sea, ni siquiera lo voy a buscar. Ya el 50% del trabajo está hecho. Ya lo subrayaron. Pero me pide que identifique la función. O sea, ¿a quién modifica? ¿Verbo, adjetivo u otro adverbio? ¿Ok? A ver, mírelo un minutito. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Un minutito y lo resolvemos juntos. Mírelo, un minutito. ¿Ya estamos? A ver, vamos a ver, dice, ayer se saludaron rápidamente. ¿Cuántos adverbios se encuentran ahí? ¿Cuántos adverbios se encuentran ahí? ¿O qué valores tienen? ¿No? Ajá, ya ese rápidamente, indiscutible, indiscutible, ¿no? Y el ayer, ¿cierto? Ya está, dos. Tiempo y modo, perfecto, dos. ¿Y qué función cumple? Porque ¿se acuerdan de las funciones que cumple? Modifica verbo, adjetivo y otro adverbio. Y lo único que yo veo ahí es el verbo, saludar. Entonces, ese ayer, ¿no? Ese ayer y ese rápidamente, ¿a qué están modificando? Al verbo, ¿cierto? Están modificando al verbo. Entonces, tenemos ahí dos adverbios que modifican de forma directa al verbo. Directa. ¿Se dan cuenta? En B dice, aún falta mucho para las vacaciones. ¿Cuántos adverbios se encuentran ustedes ahí? Uno de cantidad, muy bien, mucho, ¿cierto? Mucho. Y un hito más hay por ahí. Hay uno más que es de tiempo, aún, claro que sí, muy bien. Aún que habla de tiempo y mucho que habla de cantidad. Y los dos están modificando al verbo, falta, de faltar. Están modificando al verbo. ¿Se dan cuenta que son adverbios, tienen la carga semántica y cumplen la función sintáctica que involucra modificar, en este caso, a verbo? O sea, sin duda son adverbios. Tienen esas dos características, semántica, sintáctica. En la alternativa C, que dice, a lo mejor mañana regresa a trabajar. ¿Qué encuentran ahí? Tiempo, ok, hay uno de tiempo, muy bien.
mañana, y hay una locución adverbial, además, ¿no? Esta expresión, a lo mejor. Lo puedo reemplazar por una sola palabra, porque a veces las locuciones me confunden mucho, son muy largas, ¿no? Y tienen el valor adverbial, o sea, yo puedo utilizar otro adverbio, ¿no? Yo puedo utilizar otro adverbio. Ese, a lo mejor, ¿por qué palabra podría ser reemplazada? Ajá, muy bien. Cuando yo tengo dudas de la locución, porque las locuciones suelen ser un poco complejas, ¿no? Ese cuando mi abuelita me decía a tontas y a locas, yo estaba, me ha dicho tonta, me ha dicho loca, ¿qué quiere decir? Y trataba de identificar y era desordenadamente no. O sea, sí, las locuciones suelen ser un poco complejas, pero esa a lo mejor, que es una locución, ¿qué quiere decir? Quizá mañana regresa a trabajar. Posiblemente mañana regresa a trabajar. Entonces, ya, si lo puedo reemplazar por un posiblemente, por un quizá, expresa duda. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Una locución adverbial de duda y una palabra mañana de tiempo. ¿Sí? Dos valores adverbiales tenemos ahí. Muy bien. ¿Y los dos qué hacen? ¿Modifican a qué? Al verbo, porque no hay más. Al verbo. En la alternativa D, que dice, siempre resuelve sus problemas calmadamente. ¿Qué valores se encuentran en los adverbios? Claro que cuando no nos subrayan nada y tenemos doble chamba, ¿no? Primero busca el adverbio y segundo, dale valor al adverbio, ¿no? Ahí tenemos más chambas, ¿no? Cuando ya viene subrayadito, ya no lo busca, ya solo lo mira, lo mira, lo mira, lo mira. ¿Mm? Dice, siempre vuelve, siempre resuelve sus problemas calmadamente. ¿Mm? Siempre. ¿Mm? Tenemos el calmadamente, que indudablemente es un adverbio por esa construcción del mente, o sea, ahí ni lo dudamos, ahí tenemos uno. Y ese calmadamente es un adverbio que expresa modo, ¿cierto? Modo, muy bien. Y luego tenemos este siempre, esta palabrita siempre, ¿no? A veces van a haber algunos adverbios que van a mostrarnos cierta ambigüedad. Por ejemplo, el ya. Cuando yo tengo el adverbio ya, yo puedo pensar de pronto, ¿no? Con ese adverbio ya, que me habla de tiempo. Porque de repente me dicen, ¿vas a ir? Y yo digo, sí, pero también puedo decir ya. Entonces, el ya es que sí. Entonces, es afirmación. Pero si yo digo, por ejemplo, ya voy, no es sí voy, sino es ahora voy. Entonces, el ya puede ser de tiempo y puede ser de afirmación y a veces la línea suele ser muy delgada, ¿no? Pero es un adverbio, es un adverbio. Lo cuento, lo cuento. Sé que tiene esos valores, sé que tiene esos dos valores. Entonces, tengo que ver muy bien el contexto para deslindar quizá. Pero si solamente me piden contarlos, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este adverbio de siempre, ¿no? Ese adverbio de siempre resuelve sus problemas calmadamente. En el caso de siempre, por ejemplo, nos habla de que podría ser, claro, sí resuelve sus problemas, pero cuando nos dice siempre resuelve, habla más un poco de tiempo, ¿no? Tiempo, tiempo. Que también roza con la afirmación, sin duda. Y en la alternativa E, ¿cuántos adverbios encuentra usted? Ya hemos mencionado alguno de esos, ¿no? Ya hemos mencionado alguno de esos. ¿Ok? ¿Cuántos adverbios encuentra? Ok, propuesta 3, muy bien. ¿No? Ese mente ya está fichado, ¿no? Ese posiblemente ya fichado queda, ¿cierto? Y luego tenemos el no, muy bien, negación,
el aquí, ¿no? El aquí, muy bien, del lugar. Y ese ya no vivirá aquí, ¿no? Que involucra en ese contexto tiempo. Entonces tenemos 4 adverbios, ¿no? Uno de duda, uno de tiempo, uno de negación y uno de lugar. ¿Ok? Afirmación o tiempo, ¿no? Es una de esas dos posibilidades, ¿no? Dentro de este adverbio. Sí. Afirmación o tiempo. ¿Cierto? En el punto 2, ya nos dan el adverbio subrayado, entonces ya eso es más sencillo, ¿no? Esta palabra pronto, ¿a quién modifica? ¿A verbo, adjetivo o a otro adverbio? Porque esas son las tres funciones sintácticas del adverbio, las tres. ¿Qué función cumple ahí? En ese punto número 2, creen ustedes. Si le dieran elegir uno, tendría que buscar aquello que resuena con el enunciado, ¿no? El enunciado, básicamente. Posiblemente ya no vivirá aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahí, si decimos posiblemente sí no vivirá aquí, como que no va. Pero puede decir posiblemente ahora no vivirá aquí, entonces concuerda más, ¿no? En el caso de tiempo que con el caso de afirmación. Lo reemplazo porque tiene el valor, ¿no? En algunos casos las dos posibilidades pueden caber, ¿eh? Pero en este contexto, por ejemplo, es más tiempo que afirmación. ¿Te das cuenta? En el punto 2 que dice, pronto se estrenará una nueva serie. ¿Cómo es, no? Yo me acuerdo en mis épocas cuando veíamos televisión, ahí qué serie ni serie, ahí era lo que había en la tele, nomás te prendía y era un milagro ver, ay, gente, uno pensaba cuando era chiquito, ¿no? Que adentro de esa caja había gente. Uno siempre quería desarmar su televisor para ver si adentro estaba el chapulín colorado. Cómo cambian las cosas, ¿no? Pronto se estrenará una nueva serie. ¿A quién modifica este adverbio pronto? Me habían dicho que puede modificar un verbo, un adjetivo y otro adverbio. Si modificar un adjetivo es una frase adjetival y tiene que estar ahí cerquita al adjetivo, porque el adjetivo no puede estar por otro lado, y ahí no hay. Si modificar un adverbio en una frase adverbial, tendría que estar cerquita al adverbio, porque el adverbio no puede estar el otro dedo por otro lado. Y en este caso, no hay. Entonces, ¿qué me queda? Al verbo. ¿Mm? Obviamente está cerca del verbo, pero no tiene que estar pegadito. ¿Se da cuenta que en el enunciado 3E, que vimos 4 adverbios con posiblemente, ya, no, aquí, el posiblemente no está pegadito al verbo. El ya no está pegadito al verbo. Los únicos que están pegaditos es el no y el aquí. Pero usted se da cuenta que el adverbio puede estar uno tras otro sin problemas. Que el adverbio puede estar no necesariamente pegadito al verbo y lo modifica sin problemas. ¿Se da cuenta cómo es que se presenta el adverbio cuando es modificador de verbo? ¿No? Entonces esas cositas como hay que tenerlas en cuenta. ¿Se da cuenta? Pronto se estrenará una nueva serie, sin duda. Modifica al verbo estrenar. Lo modifica, a pesar de que no esté pues al costadito. Sin problema. Muy bien. El precio es extremadamente caro. ¿A quién modifica este adverbio subrayado? Ahí tenemos la palabra que está cerquita, que es adjetivo, ¿cierto? Caro. Podría ser muy caro, demasiado caro, poco caro.
O podríamos solamente colocarle el sufijo gramatical intensificador ísim y sería carísimo. Es una frase adjetival, ¿cierto? Es una frase adjetival. Esa frase adjetival completa, frase adjetival, si salimos un poquito de donde estamos, esa frase adjetival, ¿se acuerdan que el adjetivo cumplía 3 funciones? Atributo, complemento predicativo y modificador de sustantivo. Esa frase adjetival, por estar al lado de un verbo copulativo, ser, es, ¿qué tenía? Función, atributo. Pero no es lo que me piden, solamente que estamos saliendo y viendo qué función cumple esa frase adjetival. O sea, usted puede hacer eso, ¿no? Le piden una cosa, pero usted puede salir y mirar qué función cumple. Y la frase adjetival, extremadamente caro, cumple función de atributo. Pero ya, eso no me han preguntado. Eso no me han preguntado. Extremadamente modifica caro y es modificador directo de adjetivo. Perfecto. Pero se da cuenta que toda esa frase adjetival es atributo. ¿Se da cuenta? O sea, ya poco a poco lo voy viendo, ¿ok? La alerta fue enviada demasiado tarde. Ese demasiado, ¿a quién está modificando? Tarde. Adverbio, ¿cierto? Entonces, demasiado tarde, ¿qué cosa es? Una frase adverbial. Y si salgo un poquito de la frase adverbial, que yo ya sé que el adverbio demasiado está modificando al adverbio tarde y que todo eso es una frase adverbial, y si salgo un poquitito para mirar qué función está cumpliendo esa frase adverbial, me daré cuenta que cumple función de circunstancial. Pero se da cuenta que el adverbio que está dentro de la frase adverbial es solo una partecita de la frase, porque toda la frase está cumpliendo otra función, que es circunstancial a nivel de oración. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Luego dice, apenas se levantó, sintió muchos mareos. Resolvió muy bien todas las preguntas. ¿Ah? Pero lo vamos a ver cuando volvamos de su receso, porque ya estamos en tiempo. En el salón anterior me pasaba del receso. Así que ahora vamos a salir unos minutos y al volver desarrollamos esas 2 preguntitas que faltan, esos 2 enunciados, y vemos las preposiciones y las conjunciones. Ya, pero era necesario tomarnos el tiempo para el adverbio porque es importante. Es una categoría gramatical importante y hay estas circunstancias donde yo no sé si es un adverbio o no sé si funciona como adverbio o no funciona como adverbio. Y les voy a dejar esta diapositiva para que la vayan viendo al volver, que es muy importante. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, un minutito no, 15 minutos, 15 minutazos y volvemos en un momento. ¿Ok?